Buenos días, mi nombre es Stalin Vera y a continuación voy a hablar sobre el código de mi proyecto de señales y sistemas. Bueno, entonces tenemos primero este bloque, ¿no? Este bloque lo que va a hacer es leer las señales de audio, que hay que destacar que deben estar en el formato WAV. De esta forma yo utilizo la función audio read y toma de entrada y va a entregar un vector de muestras y la frecuencia de muestreo de cada una de las señales. Voz 004 es mi voz y voz Irene es la voz de mi hermana, dado que estoy trabajando solo. Entonces, vamos a empezar con mi código. Esta parte del código lo que va a hacer es darme las gráficas en el tiempo, en el dominio del tiempo, de la frecuencia de la señal 004, que es mi voz. Entonces lo que hago es crear primero un vector de tiempo, obtener la transformada rápida de Fourier para obtener la gráfica en el dominio de la frecuencia, crear un vector de frecuencia, y una vez hecho todo esto, utilizo la función de plot, ¿no? Que doy como entradas los vectores de tiempo y los vectores de frecuencia, las señales. Bueno, en este caso voy a utilizar la magnitud de la transformada de Fourier que tuve acá. Y bueno, aquí les pongo un color, las etiquetas de las gráficas, y ahí yo tendría mis gráficas. Este mismo proceso lo voy a repetir para la señal voz Irene. Se puede ver, es lo mismo. Creo un vector tiempo, obtengo mi transformada de Fourier, el vector de frecuencias lo tenía anteriormente, entonces nuevamente voy a graficarla. Entonces ahí ya tengo 4 gráficas. Luego de esto se me pedía que yo sume las señales, lo cual lo hago de esta forma, elementalmente S2 más S1. S2 era el vector del voz Irene y de voz 004. Es muy importante tener en cuenta que estos vectores deben tener la misma, por así decir, la misma longitud, si no, no se pueden sumar. Pero yo me he asegurado de que tengan la misma, ya que recorté los audios para que duren cada uno 10 segundos. Bueno, también aquí se me pide que grafiquen el tiempo y la frecuencia de la señal suma, que es la suma de las dos señales de audio, ¿no? Y voy a hacer el mismo proceso anterior. Obtengo transformada rápida de Fourier. Bueno, mi vector de tiempo ya lo tenía anteriormente definido, solo tengo que obtener la transformada rápida y nuevamente voy a graficarlas. Nótese que cada figura la estoy separando con esta función, figura 5, figura 6, para cada una. Bueno, lo que ha hecho todos estos bloques es darme las gráficas. Pero es aquí cuando voy a diseñar mi filtro. En este caso tengo que usar el filtro paso bajo. En esta ocasión he usado una frecuencia de corte de 400 Hz. Esto más que nada por el análisis que le he hecho anteriormente a mis gráficas, ya que he podido ver que en la gráfica de mi voz trabaja, o sea, sus mayores picos se dan a 400. En cambio los picos de la otra voz, de Irene, se dan a frecuencias de mayores a 400. Entonces, básicamente en esta frecuencia debería atenuarse totalmente o mayoritariamente la voz Irene. Entonces aquí lo que hago es normalizar la frecuencia. ¿Y esto por qué? Porque esta función Bode que me da el filtro va a tomar como entradas el orden del filtro. Bueno, aquí es 5, no es 4. No, sí está bien 4. La frecuencia que debe estar normalizada. Y aquí voy a detallar qué tipo de filtro quiero. En este caso voy a utilizar un filtro paso bajo, por eso le pongo low. Entonces, ya tengo frecuencia de muestreo, la normalizo, dividiéndola para frecuencia de muestreo, ¿no? Y aquí es algo importante. Tengo que dividirla para 2 porque la señal, básicamente, si nosotros vemos la señal en la frecuencia, se va a empezar a repetir a partir de la mitad. Bueno, una vez diseñado nuestro filtro, aquí, por cierto, este filtro lo que nos va a dar va a ser los coeficientes de una respuesta en frecuencia. Estos serían los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador. Los cuales puedo utilizar, para eso puedo utilizar la función freqz, ¿no? Y pongo de entrada los coeficientes del numerador y el denominador. Y entonces en este caso yo lo que he hecho aquí es graficar la magnitud y el ángulo de mi respuesta en frecuencia. Básicamente para ir analizando cómo se van a atenuar, a partir de qué frecuencia se van a atenuar las voces. Bueno, para finalizar, ya aquí tengo la parte del filtrado de la señal suma. Entonces yo lo que utilizo aquí es la función filter, que va a tomar como entradas
los coeficientes de la respuesta a la frecuencia, que sería el numerador del denominador, y esta sería la señal que quiero filtrar, que es la suma. Bueno, una vez filtrada la señal, voy a empezar a graficarla. Igualmente, voy a hacer el proceso anteriormente explicado. Ya tengo mi vectores del tiempo, entonces solo grafico esto, o sea, uso un plot. Y la otra, que es la frecuencia, ¿cómo es? La gráfica en el dominio de la frecuencia, voy a utilizar un contador y la transformada rápida de Fourier. Y también lo grafico. Bueno, y una vez teniendo todos estos resultados, tengo que grabar el nuevo audio, que es con las voces separadas. Para eso utilizo la función AudioWrite. Entonces aquí lo que toma de entrada va a ser el nombre del archivo. Va a también tomar la señal que haya filtrado, o sea, la que yo quiero grabar, y la frecuencia de muestreo la que la quiero yo grabar. Entonces, ese sería todo mi código. Entonces, si yo lo corro, aquí yo tengo las gráficas de cada uno. Voy a verlas por separado. Tengo aquí entonces la gráfica en el tiempo de mi voz 004. Esta sería la gráfica en la frecuencia. Y asimismo, esta sería para la otra voz en el tiempo y en la frecuencia. Ah, no, perdón. Sí. Y bueno, y aquí tenemos las otras gráficas para la suma. Y esta sería la gráfica de la magnitud de la respuesta de frecuencia, y esta para el ángulo. Realmente la del ángulo casi no la he utilizado. Más utilicé la de la magnitud para el análisis del filtrado. Y bueno, al final la señal filtrada voy a tener esto en el tiempo y esto en la frecuencia, en el dominio de frecuencia. Como se puede ver, efectivamente he podido recortarlo, por decir así, la señal. Sin embargo, los resultados no son los esperados. Y eso ya se lo explico más o menos en el documento de Word. Ahí está todo detallado. Pero ese sería todo mi código y la explicación. Gracias.